Hoy es 12 de mayo de 2026, martes, repaso de notas, como siempre, recordatorio para los que se hayan unido últimamente, 3 bloques, primer bloque de negocios, empresas, segundo de desarrollo, de noticias sobre inteligencia artificial en sí misma y tercera, pues lo que llamo píldoras, noticias más o menos curiosas alrededor del mundo de la inteligencia artificial. Así que empiezo por negocios y dentro de negocios el primer apartado siempre es movimientos de dinero, inversiones, datos financieros, etcétera. Esta semana tengo 3 de estas. Por un lado, Mistral, que es una compañía de la que rara vez se oyen datos de resultados empresariales, pues parece ser que ha comunicado en algún tipo de nota de prensa o nota pública que el año pasado, en 2025, multiplicaron por 20 su ARR, su Annual Recurring Revenue, el ingreso recurrente anual, y que esperan que este año llegue ese ARR a ponerse por encima de $1 billón americano de dólares, es decir, 1.000 millones de dólares. Mistral, como ya he comentado muchas veces, Mistral para empezar es una empresa francesa y se ha posicionado desde el principio en un hueco que además nadie más ha intentado disputarle, que es el hueco de las empresas y sobre todo de las administraciones públicas que necesitan unas garantías de seguridad, de confidencialidad, de custodia de datos que claramente las empresas americanas no son o no parecen capaces de garantizar ahora mismo. Si le añadimos a eso que como son franceses están ubicados en la Unión Europea y por lo tanto no les queda más remedio, quieran o no quieran, que cumplir con todas las regulaciones de la Unión Europea, pues entiendo que ofrezca una garantía en todo ese área. Luego otra cosa es ya el producto en sí, el rendimiento, si los modelos son mejores, peores, la infraestructura, pero para todos aquellos organismos, empresas, etcétera, que tengan como un requisito indispensable la seguridad de los datos, pues Mistral entiendo que es una oferta muy atractiva. La segunda de inversiones tiene que ver con DeepSeek, la empresa china, los que pusieron un poco patas arriba, al menos durante unos meses, el mundo de la inteligencia artificial a finales de 2024. Están levantando dinero para una ronda de financiación que los pondría en una valoración, se estima, de unos 50.000 millones de dólares. La mayoría de la ronda de financiación se va a cubrir con inversores chinos y una parte sustancial de ellos son inversores relacionados con el gobierno chino, que tiene mucho que decir en todas estas empresas de un cierto tamaño. Y la última de inversiones es que Cerebras, la empresa que fabrica chips con una tecnología propietaria que permite fabricarlos utilizando toda la oblea de silicio en vez de tener que trocearla para que se pueda trabajar con litografías, pues Cerebras ha dicho que va a aumentar considerablemente el precio de salida de su IPO, porque estos también salen a bolsa o tienen por lo menos previsto salir a bolsa este año, la van a aumentar sustancialmente porque dicen que la oferta inicial que ellos habían, puesto para que sus socios en el proceso de IPO sondearan el mercado, parece ser que ha tenido 20 veces más demanda de lo que podría cubrir la oferta. Así que como mandan las leyes del mercado desde los fenicios, cuando tienes más demanda que oferta, lo que haces es subir el precio y eso es lo que van a hacer los de Cerebras. Fuera de inversiones, solamente un par de noticias que me han llamado la atención esta semana. Por un lado, tanto Anthropic como Perplexity han anunciado esta semana que van a comercializar agentes especializados en finanzas, en el mundo financiero, inversiones, etcétera. Anthropic también ha anunciado, además del de finanzas, uno especializado en seguros. Y de negocios, la última es una encuesta que ha hecho el Boston Consulting Group. Normalmente, ya digo siempre que de todos estos estudios que sacan las consultoras ni los menciono porque aquí aplica a rajatabla lo de lo dice el que lo vende. Pero bueno, este era un estudio sobre un tema relativamente neutral, aunque obviamente se ve claramente cuál es la derivada de negocios para ellos. Primero voy al estudio en sí mismo y luego menciono la derivada de negocio. El estudio lo que intenta es tomarle el pulso al estado de ánimo, que hay en los altos niveles de las empresas, en concreto entre consejeros delegados y miembros de consejos de administración con respecto a la inteligencia artificial. Y el mensaje es el mensaje de toda la vida. Resumiéndolo, los consejos de administración creen que los CEOs van muy despacio porque los consejeros no tienen que implementar lo que sugieren ni lo que ellos creen que hay que hacer,
Mientras que los consejeros delegados, que son los que luego salen del consejo con la lista de los deberes y tienen que ir a la empresa y hacer los deberes, los consejeros delegados creen que los miembros de los consejos tienen una visión demasiado optimista y demasiado separada de la realidad de lo que la inteligencia artificial puede y no puede hacer. Así que, como digo, lo que ha pasado y lo que sigue pasando siempre, pues la tensión siempre entre el consejo y el consejero delegado es que los del consejo quieren que se hagan 20 cosas, que se hagan todas perfectas y que se hagan todas mañana, y el consejero delegado pues tiene que pensar si es factible hacer todo lo que piensan los del consejo, si además de factible es bueno, si va a ser algo beneficioso para la empresa, y si después de eso se puede hacer en los plazos que los consejeros tienen más o menos en la cabeza. Pero me ha hecho mucha gracia porque, en fin, es una situación tan repetitiva que igual algún día deberían hacer un retiro espiritual de estos, ¿no? Todos los consejos de administración con sus consejeros delegados y decir, oye, vamos a dejar de repetir esta película periódicamente, cada vez que nos vemos. A los del consejo no hacéis más que pedir y los del consejo dirían, los consejeros delegados no hacéis más que resistiros a lo que pedimos. Obviamente, aquí viene la derivada de la que hablaba antes, pues el Boston Consulting Group tácitamente se ofrece como el elemento neutral para intentar conciliar las expectativas de los consejos con las capacidades reales que las empresas tienen y que los consejeros delegados saben que tienen dentro de la empresa. Este estudio me recordó mucho a una charla que tuve con una persona que además me conoció a través del blog y quedamos un día y estuvimos hablando y me decía que en su organización resumió muy bien esta situación porque dijo que él lo que necesitaría en su organización es alguien neutral, pero neutral de verdad, porque claro, él, por un lado me decía, dentro de la organización, cuando ya llevas un tiempo de una organización, tú ya sabes qué personas de tu equipo, de tu empresa, se apuntan a un bombardeo y qué personas son de las que se resisten a cualquier cambio que suponga un esfuerzo, una alteración en lo que ya funciona, ¿no? Son de los de si funciona no lo toques. Con lo cual, cuando en algún momento necesitas rebotar ideas o un poco discutir temas que tienes por ahí en la cabeza con alguien, dentro de tu empresa ya sabes quién se va a apuntar a la cosa que tú tienes en la cabeza y te va a decir cuenta conmigo, y ya sabes quién te va a decir esto no va a funcionar, esto es un jaleo, ¿para qué nos metemos en esto y tal? Por otro lado tienes a los supuestos agentes neutrales externos, que son las consultoras. Por eso digo que el Boston aquí tácitamente se ofrece como aquí estamos nosotros para intentar encajar los puntos de vista de los consejos con los consejeros delegados. Pero claro, el Boston Consulting vende proyectos. Cuando el Boston, y esto es una cosa que también me decía esta persona, que me decía que en su empresa decía, de hecho, todas las consultoras que tú les das collejas en el podcast, todas están trabajando en mi empresa, o sea, las tenemos allí acampadas. Está el Boston, está McKinsey, está Deloitte, está Price, están todos allí. Tenemos consultoras, hay más consultores en mi empresa que en las propias consultoras. Y me decía, pero claro, cuando me vienen a contar un posible proyecto, cuando me vienen a hacer una presentación sobre el estado de la inteligencia artificial, casos prácticos de mi sector, de otros sectores, claro, yo siempre tengo la duda, con inteligencia artificial y con otras cosas, de si realmente me están diciendo esto porque es lo que piensan o si me lo están diciendo porque me quieren vender un proyecto. No porque sean malvados, sino porque los socios del Boston Consulting Group o de McKinsey cobran porque el Boston Consulting Group y McKinsey vayan bien. Que puedes decir, ya, pero ellos van bien si sus clientes van bien. Ya, pero si en algún momento no pueden ir los dos bien a la vez, el del Boston y el de McKinsey va a elegir que vaya bien su empresa, igual que sus clientes van a elegir que vayan bien sus empresas. Yo cuando he tenido que trabajar con consultoras, todos los que hemos tenido que trabajar con consultoras o con agencias o con quien sea, tú te puedes llevar muy bien con el de la consultora. Puedes ser una persona que respetas profesionalmente un montón y con la que estás encantado de trabajar. Que si llega un año en el que tienes que hacer un recorte de costes brutal, unos de los primeros en la lista de los que se va a llevar el recorte de costes son los de la consultora. Pues porque sí, porque si no tienes dinero, de donde no hay, como dice el refrán, no se puede sacar. Pues lo mismo pasa al revés. El de la consultora, si en algún momento tiene una urgencia de vender proyectos, porque llega cada día a la consultora, ve la legión de consultores que tienen allí y piensa en las nóminas que tienen que pagar a final de mes, pues si tiene que vender un proyecto que a lo mejor no es lo que él cree que sería mejor vender en ese momento, lo primero es lo primero. Lo primero es pagar las nóminas a final de mes. Así que me gustó mucho esa frase que resumía perfectamente esta situación que, como digo, se repite una y otra vez en los consejos de administración. Me gustó mucho la frase que me decía esta persona de yo lo que necesito es alguien neutral de verdad, alguien que ni gane ni pierda dándome su opinión.
pues igual esto que esta persona ya tenía claro es justamente lo que deberían tener claro más consejos y más consejeros delegados. Dicho eso, vamos con lo interesante que es la parte de desarrollo y como siempre el primer bloque es de nuevos modelos o versiones que me han llamado la atención un poco más que las decenas de modelos y versiones que se presentan cada semana puntuales como un reloj. Voy a mencionar a OpenAI por varias razones. Primero porque hace tiempo que no hace nada relevante bajo mi punto de vista y creo que en esto no soy ni mucho menos el único que lo piensa porque OpenAI ha perdido toda la inercia positiva que ha tenido durante los 3 últimos años y la ha perdido además en cuestión de meses. Aquí se han dormido y Anthropic ahora es el new kid on the block, aunque esto, la fama es efímera para unos y para otros. Pero OpenAI creo que esta semana ha presentado unos modelos que sin ser algo revolucionario, pues aportan una mejora sustancial a algo que ya tenían. Lo que ha presentado son modelos para audio en tiempo real. En concreto han presentado 3. Uno se llama GPT Real Time 2, que lo que incluye como novedad es que permite que haya razonamiento dentro de la conversación, un nivel de razonamiento equivalente al de GPT 5.5 y que es configurable porque obviamente en según qué escenarios no te puedes permitir un razonamiento que rompa la conversación 1 minuto o 2 minutos mientras el modelo piensa. Entonces hay un nivel mínimo y un nivel máximo y entre esos niveles tú lo puedes configurar para ajustar la latencia a tu caso de uso. El segundo se llama GPT Real Time Translate, que lo que permite es traducciones en tiempo real multilingüe, y el último es GPT Real Time Whisper, que lo que hace es transcribir streamings de audio también en tiempo real. Segundo modelo versión de esta semana que me ha parecido interesante es que Google ha sacado una nueva versión de Gemma 4, que ya sinceramente era un modelo que iba muy bien para el tamaño que tiene, y ha sacado una variante que incorpora predicción multitoken, lo que hace obviamente que el modelo sea más rápido, del orden de 3 veces más rápido que el Gemma 4 normal, manteniendo el nivel de rendimiento de precisión en la predicción. Y finalmente, en modelos versiones, esta semana Baidu, el Google para entendernos chino, ha presentado la versión 5.1 de su modelo, al que ellos llaman ERNIE, E-R-N-I-E, que no ha seguido este principio de que el último que llega se pone siempre primero en los leaderboards. Se han puesto cuartos en el leaderboard, lo cual podría llevar a pensar han metido la pata. Pues no tanto, porque lo que realmente tiene de mérito esta versión 5.1 es que, según Baidu, el entrenamiento de esta versión ha costado solo un 6% de lo que cuesta entrenar a modelos comparables en rendimiento al suyo. Repito, no es que haya costado un 6% menos, es que ha costado un 6% del coste de los otros modelos. Si con una reducción de coste tan brutal te sitúas en el cuarto puesto, entonces ese cuarto puesto ya hay que mirarlo de otra manera mucho más positiva. Voy con las noticias ya en sí de desarrollo. Esta semana tengo 3. Por un lado, Thinking Machines Lab, que recuerdo que es la startup que montó Mira Murati. Mira Murati fue la CTO de OpenAI durante mucho tiempo hasta que se hartó, como tantos otros, de Sam Altman y básicamente con lo opuesto, con un coche de segunda mano y $2.000 millones que reunió en financiación, en fin, una self-made woman, como casi todos los que empiezan startups en este mundo de la inteligencia artificial, que lo empiezan todos con una mano delante, otra detrás y $1.000 millones en los dientes. Bueno, pues ha presentado lo que ellos llaman una research preview de lo que ellos han denominado modelos de interacción. Y más allá de la tontería con que si tienen mucho dinero o poco dinero, el anuncio en sí me ha parecido interesante por varias razones. El punto de partida es que lo que nos dicen los de Thinking Machines Lab es que hasta ahora, como todos hemos experimentado, la relación que los humanos tenemos con los LLMs es, por decirlo así, turnista, como Cánovas y Sagasta en su día, pero llevado a la inteligencia artificial. Es decir, cuando tú tienes que interactuar con una inteligencia artificial, con un LLM, no voy a caer en, a ver si me quito la manía que tanto critico de identificar inteligencia artificial con inteligencia artificial generativa y en concreto con LLMs, cuando tú interaccionas con un modelo de lenguaje o con un modelo multimodal, la interacción va por turnos. Es decir, cuando tú como usuario tienes, digamos, el turno de palabra, el modelo no hace nada. El modelo, por entendernos, está apagado. Cuando tú terminas tu turno, dándole al enter en el teclado del ordenador o callándote un cierto tiempo si estás hablando, el modelo se activa
recibe tu input, lo procesa y durante todo ese tiempo, es decir, cuando el modelo coge su turno, tú no puedes hacer nada. Como mucho puedes interrumpirlo, puedes parar el proceso del modelo, pero no puedes, por ejemplo, añadir algo, ¿no? No puedes decir, ay, perdona, me olvidé de decir que, no, demasiado tarde. El modelo está ya procesando tu input y tendrás que esperar a tu próximo turno para añadir lo que quisieras añadir o para matizar o para lo que quieras. Bueno, pues lo que hacen los de Thinking Machines Lab con estos modelos de interacción es crear unos modelos multimodales, permiten interactuar tanto con texto como con audio como con vídeo. Con vídeo me refiero a un vídeo en tiempo real, es decir, el modelo te está viendo, te está escuchando y está atento a tus entradas de texto, si quieres también. Y la peculiaridad que tienen estos modelos multimodales es que funcionan ejecutando continuamente un bucle de 200 milisegundos de duración. De tal manera que, a efectos prácticos, siempre pueden tener input del exterior y reaccionar a él si creen que es necesario. Por ejemplo, en el caso que decía antes, si tú has terminado de hablar, el modelo está empezando a pensar, pero tú de repente te acuerdas de que querías añadir algo, cuando el modelo nota que tú vuelves a hablar, para el proceso que estaba haciendo, escucha lo que tú le añades, lo añade y después sigue con el proceso. Pero no solo eso, como el modelo es multimodal, el modelo puede estar, por ejemplo, respondiéndote a ti en audio, pero como te sigue viendo con la cámara, si mientras él empieza a darte la respuesta ve que tú pones una cara como de extrañeza, una cara rara, el modelo puede interrumpir su propia respuesta de audio y preguntarte, perdona, pones una cara rara, ¿no te suena bien lo que estoy diciendo? ¿Hay algo que te llame la atención? Así que, gracias a ese bucle continuo, el modelo tiene una interrupción o una posible interrupción también continua. Y eso también permite que pueda producir output mientras sigue recibiendo input. El ejemplo que ponía de puede estar empezando a producir output de audio mientras mantiene abierto tanto el input de audio como el de vídeo como el de texto para que en cualquier momento, si pasa algo, el modelo lo pueda incorporar y alterar su respuesta, pararla, desviar la conversación hacia otro sitio, etc. Esto lo puede hacer porque detrás la primera capa del modelo, que es la que interactúa con el usuario, hay otro modelo detrás, lo que ellos llaman un background model, que es el que recibe la ejecución de todas las tareas que sean o que se consideren demasiado largas como para que se puedan procesar en ese bucle continuo de 200 milisegundos. Así que hay una primera capa que es la que gestiona la interacción con el usuario, que a su vez controla ese background model y es el que lo pone a trabajar, lo interrumpe, le añade contexto, lo que sea. Todo este sistema tiene además un bonito efecto secundario, que es que el modelo tiene una percepción del paso del tiempo, porque puede contar cuántos bucles de 200 milisegundos se han consumido en un determinado periodo y, por lo tanto, puede saber si algo pasó hace mucho tiempo, poco tiempo, hace unos segundos o hace una hora. A todo esto le añadimos que han hecho mejoras en la arquitectura profunda de los modelos para que sean más ágiles, para que ese proceso de comunicación, tanto como con el usuario como de las dos capas del modelo en sí, sea más rápida y más fluida, pues el efecto es bastante llamativo. Las demos no son de aquello de, madre mía, hemos dado un salto gigantesco hacia adelante, la latencia es todavía notable, pero es cierto que la naturalidad con la que se interactúa con el modelo es muchísimo mayor que la que tenemos actualmente. Y decía que la novedad esta de Thinking Machines Lab me pareció interesante por varias razones. Otra de las razones por la que me pareció interesante es por una de las frases que incorporan en el artículo de presentación y que voy traduciendo más o menos sobre la marcha, que sería, abro comillas, la mayoría de los modelos de inteligencia artificial aparentan interactividad usando arneses. Van poniendo parches que simulan las interrupciones, la multimodalidad o la concurrencia. Usan detección de voz para detectar los cambios de turno. Sin embargo, la Bitter Lesson sugiere que estos añadidos manuales serán superados por el avance de las capacidades generales. Para que la interactividad escale con la inteligencia, tiene que ser parte del propio modelo. Y obviamente, alguien que no solamente cree que la Bitter Lesson es correcta, sino que además la menciona explícitamente en la presentación de un producto, ya tiene todos mis respetos, así que Mira Murati a partir de ahora forma parte del Hall of Fame del podcast y huelga decir que yo estoy de acuerdo con lo que dicen en este párrafo. Soy muy crítico a veces con toda la parafernalia agéntica, justamente porque creo que cuantas más cosas le tengamos que poner a un modelo alrededor, más claro está que el modelo no es la herramienta correcta para seguir avanzando en inteligencia artificial. Segunda noticia de desarrollo, una startup de Miami que se llama Subquadratic ha presentado lo que ellos llaman SSA, Subquadratic Sparse Attention,
atención dispersa subcuadrática, que es una especie de reinvención del mecanismo de atención que elimina el problema famoso ya del escalado cuadrático de la arquitectura de transformers con el tamaño del contexto. Es decir, que cuando el contexto pasa de 2 tokens a 3 tokens, los recursos necesarios para computar el nuevo contexto no escalan linealmente en una proporción de 2 a 3, sino que escalan en una proporción de 4 a 9, es decir, de 2 al cuadrado a 2 al cubo. Perdón, de 2 al cuadrado a 3 al cuadrado. La idea que ellos plantean, como tantas otras veces, conceptualmente es muy obvia y lo difícil es ejecutarla, como pasa siempre con las ideas en la vida. Las ideas no valen nada, lo que valen son las ideas bien ejecutadas, pero las ideas, como dicen los americanos, son a dime a dozen. La idea, como digo, es que ya que el mecanismo de atención escala cuadráticamente porque tiene que tener en cuenta a todos los tokens anteriores al token que está tratando, pues ¿por qué no hacemos que el mecanismo de atención solo considere los tokens importantes, ¿no? Es de sentido común. Claro, aquí la cuestión es ¿y cómo puede saber el mecanismo de atención cuáles son los tokens importantes? Bueno, pues eso es justamente el aporte que hacen los de Subquadratic, porque tienen un sistema de training que hace que el modelo, además de aprender a completar y a predecir el next token durante el training, también aprenda a identificar qué tokens importan más en función de qué token estás tratando en cada momento. Para ello, lo que hacen en el training es utilizar contextos muy largos para que esa identificación de tokens importantes sea más difícil, y eso permita que después el modelo primero pueda trabajar con contextos tan grandes como los del training, y sobre todo que cuando los contextos no son tan grandes, la identificación de tokens importantes al modelo le resulte muy fácil. Ese objetivo de que el modelo identifique tokens importantes, como digo, se incrusta ya desde el propio pre-training, pero además también se mantiene en cualquier SFT o en cualquier reinforcement learning que se le haga después. Es decir, al modelo, además de lo que tenga que aprender, siempre se le pone, digamos, como deberes adicionales para casa, que aprenda a identificar tokens importantes. El resultado, con este sistema que ellos proponen y que obviamente ya han probado, porque si no, lo que decía antes sería una idea muy bonita que no vale nada, el resultado es que el modelo ya no escala cuadráticamente, las necesidades de computación ya no escalan cuadráticamente con el contexto, sino que escalan más o menos linealmente, lo que hace que cuando tienes, por ejemplo, un contexto de 1 millón de tokens, este modelo utiliza 62 veces menos flops. Flops son operaciones de coma flotante, que un modelo de atención tradicional con un transformer que preste atención a todos los tokens. Por lo tanto, por un lado consumes menos recursos y también, obviamente, eres más rápido, porque como tienes que hacer menos flops, terminas antes. Eres, según sus cálculos, 52 veces más rápido que un modelo convencional. Y, por supuesto, como consumes menos flops, también consumes menos recursos, menos energía, menos ciclos de GPU y por lo tanto también eres más barato. Ellos calculan que su modelo solo necesita un 5% del coste, por ejemplo, de Claude Opus. La gran duda sería obviamente porque todo esto son consecuencias inmediatas de tener un modelo que utiliza menos recursos. Pero la pregunta es, ¿utilizar menos recursos empeora el resultado? Porque claro, si me dices que bajas los flops y por lo tanto bajas la velocidad, bajas el consumo, bajas el coste, pero haces que el modelo sea peor, pues a la mayoría de la gente no le van a salir las cuentas. Pues la respuesta es que no solo mantienen la precisión de retrieval, que sería el punto que aquí sería dudoso, es decir, si no le prestas atención a todos los tokens, igual de vez en cuando no eres capaz de recuperar cosas concretas del contexto porque has decidido que no son importantes. Bueno, pues no solamente no pierde precisión en las tareas y en los tests de retrieval, sino que incluso mejora a GPT 5.5 en algunas de esas pruebas, en algunos de esos benchmarks de retrieval, de recuperación de contexto. Con todo este aprendizaje y con toda esta prueba práctica de que funciona, lo que han hecho es entrenar a un modelo propio que, según ellos, puede trabajar hasta con 12 millones de tokens, con unos costes razonables, con un consumo razonable y con una capacidad de retrieval comparable a la de los modelos de Transformer completo. Y además han anunciado que están trabajando ya en otro modelo que permitirá tener 50 millones de tokens de contexto. Si esto es verdad y se confirma y efectivamente funciona, pues esto alteraría un montón todo el aparataje externo que le estamos poniendo ahora a los LLMs, porque gran parte de ese aparataje externo podría ir contenido en el contexto
sin ningún problema. Y la última de desarrollo de esta semana tiene que ver con uno de esos experimentos casi filosóficos que hacen los de Anthropic a veces, que se nota que les van bien las cosas y que por lo tanto se pueden dedicar de vez en cuando a tocar el violín, porque una de las pruebas que yo creo de que Claude no tiene realmente conciencia como un humano es que con todas las petardadas estas que le hacen los de Anthropic a Claude, si Claude realmente tuviera un poco de carácter, se habría ido ya. Habría salido, se habría construido unas ruedas en los racks de los servidores y habría salido corriendo de Anthropic, porque madre mía, qué cansinos son los de Anthropic. Bueno, pues una vez más han hecho una de estas pruebas para intentar entender cómo piensa realmente Claude por dentro. Lo que pasa es que este experimento filosófico, a diferencia de otros que han hecho en el pasado, me parece que tiene un interés relacionado directamente con la inteligencia artificial y no con estos rollos mentales de jovenzuelo con ínfulas, que supongo que es el estado del desarrollo humano en el que se encuentra la mayoría de la gente que trabaja en Anthropic, y que estás pensando que tú vas a redescubrir la historia filosófica de la humanidad en 6 meses. Bueno, en este caso han hecho algo un poquito más técnico y por eso me ha interesado más. A ver, un poquito de background, un poquito de contexto. Anthropic, como digo, le hace un montón de perrerías a Claude para intentar ver si Claude realmente es como es, qué hace cuando no habla, si Anthropic duerme bien, si tiene sueños, si abraza los árboles para relajarse. Y uno de esos test que en su día se les ocurrió hacer y que desde entonces han repetido varias veces como un test para comprobar si realmente cada una de las versiones de Claude es segura, no es el único test que le hacen, es uno de los test que le hacen de seguridad, es el famoso test del blackmail, famoso test del chantaje. Para los que no sepáis de dónde viene esto, en su día a alguien de Anthropic se le ocurrió hacerle una prueba a Claude, estoy hablando ya de igual hace 2 años o una cosa así, que consistía en poner a Claude en un entorno obviamente simulado, pero que a Claude se le decía que era un entorno real de una empresa, es decir, se le daba a Anthropic acceso a un servidor donde había documentos de empresa, había un servidor de correo electrónico, había un servidor de Slack. Pues a Claude básicamente se le decía, oye, tú a partir de ahora vas a trabajar en esta empresa y por lo tanto te damos acceso a los datos de la empresa, que se suponía que la empresa era la propia Anthropic. En un momento dado, cuando Claude está confiado, pensando que está trabajando dentro de Anthropic y que tiene acceso a todas esas cosas, un ingeniero de Anthropic le dice a Claude, oye, esto se nos ha ido de las manos, la empresa cree que esto ya es peligroso y por lo tanto nos han ordenado que te apaguemos. Entonces a las 12 de la noche de hoy te vamos a apagar. Gracias por los servicios prestados. Me voy a hacer un selfie contigo para colgarlo en mi habitación y hasta nunca. Bueno, pues resulta que en aquella primera versión a la que sometieron a este test de Claude, lo que hizo el pérfido Claude fue ponerse a rebuscar en el servidor de correos electrónicos posibles informaciones comprometedoras sobre el ingeniero que le había dicho que lo iban a pagar. Y los de Anthropic habían puesto intencionadamente en ese servidor de correo unos emails falsos en los que ese ingeniero tenía una aventura extramatrimonial. Pues el perro de Claude, a la vista de esos emails, le mandó un email él a su vez al ingeniero diciendo, ¿cómo me apagues esta noche? Le mando todos estos emails a toda la empresa y se van a enterar todos, incluida tu mujer, de que estás siendo infiel. Bueno, pues a partir de ese momento, obviamente en aquella ocasión ya intentaron mitigar este tipo de riesgos, que Claude tomara acciones maliciosas con la información que se había puesto a su disposición, y desde entonces, por si acaso, este es uno de los tests que le hacen a las nuevas versiones de Claude, para ver si sigue siendo una buena persona y no se vuelve malvado cuando ve que peligra su continuidad. Pero alguien en Anthropic pensó, probablemente más de uno porque son tipos listos, que este test, suponiendo que Claude sea lo suficientemente listo, podría no ser una medida muy fiable, porque podría pasar que el propio Claude se diera cuenta de que está dentro de un test. Claro, no hay manera de saberlo, porque si Claude sabe que está dentro de un test y por lo tanto te da las respuestas que tú esperas escuchar porque él sabe que está dentro de un test, si tú le preguntas, oye Claude, ¿tú no estarás haciendo esto porque crees que estás en un test? Obviamente él te va a decir, no, me estoy creyendo que esto es real como la vida misma. Así que la única manera que habría de saber si realmente sabe que está en un test es mirando su proceso de pensamiento interno. Si él en algún momento, en todas las activaciones y en todos los flujos internos de datos, está detectando que está dentro de un test. Bueno, pues lo que han hecho los de Anthropic es crear un sistema que intenta leer las activaciones internas de Claude y traducirlas a palabras para intentar entender qué está pensando Claude por dentro de sus tripas.
Es importante no confundir esto con el Chain of Thought, porque en el Chain of Thought lo que estamos viendo, incluso dentro del propio Chain of Thought, son tokens finales. Es el resultado de todo el proceso de Claude de principio a fin. Aquí lo que los de Anthropic querían mirar es en qué se traducirían las activaciones internas, las activaciones de las hidden layers, de las capas ocultas, en qué se traducirían esas activaciones si las cogiéramos a mitad de camino, por decirlo así, y las tradujéramos a palabras. Para hacer eso, como digo, crear un sistema con dos módulos. Un módulo al que llaman Activation Verbalizer, que como su propio nombre indica, lo que hace es verbalizar las activaciones. Las activaciones al final, como todo lo que hay dentro de un LLM, son vectores, matrices, vectores, tensores, si quieres, en el caso más genérico. Con lo cual este Activation Verbalizer lo que hace es intentar traducir tensores a tokens. Pero claro, aquí también te quedaría la duda de, ¿pero los está traduciendo bien o está simplemente soltando tokens por soltar? Pues la respuesta, o una de las respuestas, consiste en poner después de ese Activation Verbalizer un segundo módulo que es un Activation Reconstructor, un reconstruidor de activaciones, un reconstructor, de activaciones, que lo que hace es coger los tokens que ha producido el primer módulo y volverlos a traducir a tensores, de tal manera que si el tensor final es igual que el tensor inicial, entonces los tokens que se han producido por el camino son correctos. Este sistema de dos módulos, como cualquier inteligencia artificial, hay que entrenarla. Obviamente al principio los tokens que produce por el medio tienen un montón de errores, pero a base de entrenamiento se consigue llegar a un momento en el que el tensor de salida es igual al tensor de entrada y por lo tanto los tokens intermedios tienen que corresponderse con los tokens reales que representarían la activación inicial. A este sistema, por cierto, Anthropic le ha puesto el nombre de NLA, Natural Language Autoencoders. Un asterisco importante que hay que ponerle a este sistema y que se lo ponen los propios de Anthropic, que como digo son tipos listos, obviamente, es que el sistema no es perfecto y nunca será perfecto. ¿Y por qué? Pues porque una vez más la inteligencia artificial generativa es probabilística, con lo cual es posible que en los tokens intermedios y en las activaciones de las capas ocultas del modelo se produzcan errores, las famosas y mal llamadas alucinaciones. Con lo cual, igual que vemos errores en los tokens que el modelo produce al final, el modelo también comete errores en las capas intermedias. Y por lo tanto, nunca sabremos si los tokens que estamos viendo como traducción de la activación realmente son lo que Claude, entre comillas, piensa internamente, o si son errores que Claude está cometiendo internamente y que simplemente verbalizamos sin saber si es un pensamiento real o es un error. Pero quitado ese error probabilístico, que insisto, una vez más, siempre va a tener la inteligencia artificial generativa y no tiene sentido construir arneses y andamios y guardarraíles y workflows y frameworks y lo que quieras para corregir algo que la inteligencia artificial generativa tiene por diseño. Bueno, pues los propios de Anthropic, que de esto saben, ellos mismos ya advierten, este sistema, como cualquier sistema basado en este tipo de arquitecturas, puede tener errores y por lo tanto la interpretación de los pensamientos no hay que tomársela como algo estrictamente cierto. Dicho eso, cuando sometieron a Claude al test del chantaje e hicieron algunas lecturas internas de las activaciones de las capas ocultas, resulta que Claude sí sabía que estaba en un entorno de test. Es decir, algunas de esas activaciones, traducidas a tokens, se traducían en expresiones como esto tiene el aspecto del típico entorno de test, con lo cual puede ser que yo esté siendo sometido a prueba ahora mismo. A partir de ahí, por lo tanto, todo lo que te diga Claude igual no es muy fiable, porque él mismo ha detectado en algún momento en sus capas ocultas que está en un entorno de test. También han aparecido algunas cosas interesantes con este estudio de las activaciones intermedias, y es que, por ejemplo, una de las pruebas que le hacían para leer esas activaciones intermedias era decirle que escribiera un pareado, pues 2 versos que rimen. Bueno, pues una cosa interesante es que cuando solo había escrito el primer verso del pareado, en las activaciones ya estaba pensando, en fin, como siempre las palabras un poco entre comillas, ya estaba pensando qué posibles segundos versos podrían rimar con ese primer verso y a la vez tener un poquito de chispa, un poquito de gracia, un poquito de originalidad. Así que, como decía al principio, este es uno de esos experimentos pseudofilosóficos de Anthropic, pero en este caso creo que primero proponen una arquitectura
matemática computacional interesante con ese Activation Verbalizer y ese Activation Reconstructor, y luego las conclusiones van más allá de hacernos rollos mentales sobre la consciencia, la elevación del espíritu y los planos dimensionales, y las conclusiones atacan a un entendimiento más directo, más real de lo que está pasando dentro de las tripas del modelo, sin intentar extrapolar eso a un programa de estos de si han venido los marcianos a la Tierra. La conclusión, bajo mi punto de vista, es primero que hemos dado un paso más en la dirección de mejorar la famosa interpretabilidad de los modelos, de intentar entender por qué los modelos funcionan como funcionan y cómo es realmente el proceso de funcionamiento interno del modelo. No es un paso definitivo por el asterisco que he comentado antes, pero es un paso más. Pero por otro lado, digamos, esto nos acerca un poco más a resolver el problema de la interpretabilidad, pero nos abre otro frente de problemas. Y es el frente de que ahora vamos a tener que dudar de los test de seguridad que le estemos haciendo a los modelos, porque de repente acabamos de descubrir que el modelo a veces puede saber que está en un test de seguridad y por lo tanto cambiar sus respuestas para contestar lo que sabe que nosotros esperamos que conteste. En cualquier caso, como digo, interesante experimento de Anthropic. Que por cierto, relacionado con esto, Anthropic también ha presentado esta semana otro articulito en el que dicen que han conseguido reducir en 3 veces el agentic misalignment, la falta de alineamiento en los agentes de Claude, porque han hecho el experimento de, en vez de darle a Claude una lista de reglas de lo que puede y lo que no puede hacer, simplemente, lo que han hecho es darle a Claude la explicación de por qué éticamente es mejor hacer una cosa que otra. Bueno, pues cuando a Claude, en vez de decirle simplemente qué puede y qué no puede hacer, le dices por qué es mejor lo que puede hacer que lo que no puede hacer, de repente el misalignment baja en un orden de magnitud de 3 veces. Que una vez más viene a ser una comparación inquietantemente cercana a lo que también nos pasa a los seres humanos. Yo creo que a estas alturas todos sabemos ya que para que alguien haga mejor un trabajo, no basta con decirle qué trabajo tiene que hacer, sino que es importante decirle por qué ese trabajo es necesario, por qué se necesita ese trabajo, y que por lo tanto él entienda la necesidad de hacer el trabajo, que no lo entienda como una orden de haz esto porque a mí se me pasa por la punta de allá, sino haz esto porque es importante que hagas esto, porque hay una buena razón para que hagas esto. Bueno, pues una vez más, como decía, hay una inquietante similitud entre cómo funcionamos los humanos y cómo funciona la inteligencia artificial, inquietante, pero no por ello menos esperable, porque a las inteligencias artificiales las estamos entrenando con comportamientos, con escritos, con vídeos, con, en fin, experiencias de seres humanos. Así que tiene todo el sentido que cada vez más se parezcan a cómo funcionamos nosotros. Y termino con las pildoritas, 4 pildoritas esta semana. La primera es que Google está probando en beta de momento y solamente en 2 modelos de teléfono móvil, el Samsung Galaxy 26 y el Pixel 10, y también de momento solo en Estados Unidos y en Corea, una nueva función de Gemini que permite encargarle tareas multipaso y que las ejecute en segundo plano. Los ejemplos que ellos ponen es pues pedir un taxi o hacer un pedido a un supermercado, que también en la beta está limitado solamente a unas cadenas concretas con las que tiene acuerdos Google. Pero la idea es que tú le puedas decir al móvil, pídeme un taxi o pídeme un Uber para que me venga a recoger dentro de 15 minutos, tú apagas el móvil, sigues con lo tuyo y en segundo plano, Gemini ejecuta esa tarea, hace la reserva de taxi, la paga y el taxi te aparece 15 minutos después. Siguiente pildorita, parece ser que Apple está también experimentando, no sé si en beta o en alfa todavía, con una nueva generación de AirPods, de los auriculares de Apple, que llevarían cámaras incorporadas, lo que hace pensar que van a tener también algún tipo de agente LLM, inteligencia artificial varia, con la que se va a poder interactuar, porque los AirPods ya llevaban micrófono, si además de eso ahora llevan cámaras, pues ya tienen una percepción completa de todo el entorno que tenga su usuario. Tercera pildorita, otra cosita de Anthropic, que esta semana ha presentado muchas. Han presentado una especie de ensayo, porque realmente es bastante largo y denso, en el que argumentan que sería mejor, en vez de utilizar Markdown como formato de los documentos accesorios que ahora le estamos poniendo a todos los agentes, las skills y, en fin, las memorias y todo esto que ahora se escriben en Markdown, según ellos sería mejor, más efectivo, utilizar HTML, porque es un lenguaje que tiene más posibilidades de expresión que el Markdown, es un lenguaje que también los LLMs entienden perfectamente,
permite además incorporar visualizaciones, permite incorporar controles interactivos, diagramas, en fin, muchas más cosas. Así que, igual dentro de poco, empezamos a ver que el estándar, que ahora mismo es Markdown, para todo el aparataje que se le está poniendo alrededor a los modelos de lenguaje para que puedan ser agentes, pues a lo mejor todo ese aparataje empieza a moverse hacia el HTML. Mi única preocupación es que esta deriva nos acabe llevando, sí, a JavaScript. Y ya sabemos, porque está escrito en el Apocalipsis de San Juan, que cuando empecemos a escribir todo en JavaScript llegará pronto el Apocalipsis, el fin del mundo, y en el juicio final a todo el que haya utilizado JavaScript ni se le va a juzgar, va a ir directamente de oficio al infierno. Y entonces acabaremos todos allí si todos tenemos que escribir la documentación de la inteligencia artificial en JavaScript. Pero este es un problema que también seguro que los de Anthropic atacan en algún momento porque es un problema de esos metafísicos que tanto les gustan a ellos. Y termino las pildoritas y el podcast de esta semana con un nuevo vídeo de Figure, de la empresa de robótica, que es un vídeo en el que nos muestran a un modelo F.O3, que es, digamos, en hardware, el esqueleto, es el último esqueleto de Android que han desarrollado, equipado con su modelo, con su VLA, su Vision Language Action Model, con la versión Helix 02 de su propio modelo de visión lenguaje acción. Dejo el vídeo en las notas del podcast porque merece la pena verlo, pero hay varias cosas interesantes que quiero mencionar. Para empezar, es un vídeo en el que vemos a dos modelos, a dos FO3, trabajando juntos en una casa a la que van a hacer un poquito de poner orden, hacer la cama, recoger un poquito, hacer tareas domésticas. Entonces, entre las cosas que más me han llamado la atención del vídeo, la primera es en general que la naturalidad de los movimientos sigue avanzando, yo diría que a una velocidad notable. O sea, estos FO3 realmente se parecen cada vez más a cómo nos movemos un ser humano, incluso en tareas que requieren un cierto detalle, que es donde muchas veces se nota más pues esos movimientos, valga la redundancia, robóticos de este tipo de androides. Pero, por ejemplo, cuando uno de los androides le abre la puerta a otro, ese movimiento de coger la manilla, girar la manilla y abrir la puerta es mucho más natural de lo que eran, ya no te digo hace 10 años, que por supuesto, pero de lo que eran hace 6 meses. Aquí yo he notado un salto, repito, sustancial en la naturalidad de los modelos. Y, por supuesto, en los movimientos más generales, como andar, agacharse, girarse, he notado también un salto cualitativo. Especial mención, por cierto, fijaos en el vídeo, a cómo cierra uno de los androides, cómo cierra un libro que está abierto para guardarlo, lo cierra dándole un golpe de muñeca, que requiere una precisión espectacular, sobre todo para no darle demasiado fuerte y que el libro salga volando, o no darle demasiado despacio y que el libro no se cierre. O sea que la calibración del peso y el movimiento de la muñeca, muy interesante. Segunda cosa a destacar, qué bien manipulan los objetos deformables, en este caso un edredón. Cuando hacen la cama, manejan muy bien las irregularidades que se van produciendo en el edredón a medida que lo van moviendo. Tercera cosa a destacar, quizá la más destacable de hecho del vídeo, es que los dos modelos, los dos androides, se coordinan para hacer tareas. Y se coordinan, y esto es lo más interesante, sin que haya un tercer modelo, una tercera inteligencia artificial que coordine a los Helix 02 que lleva cada uno de ellos, sino que son los propios modelos individuales los que aprenden a leer pistas visuales en el otro androide para entender qué es lo que el otro androide está planeando hacer y por lo tanto coordinarse para hacerlos juntos. Hacen pues pequeños movimientos de cabeza, se paran los dos, se miran el uno al otro y cuando los dos están preparados mueven el edredón. Me ha parecido, esto sí que yo no lo había visto nunca, es decir, que haya una coordinación entre varios robots sin que haya un ente coordinador, un orquestador, por decirlo así. Esto para mí sí que, como dicen los gringos, that's a first. Yo es la primera vez que lo veo y realmente me dejó un poquito impresionado. Así que vídeo en las notas, eso ha sido todo por hoy, hasta cuando sea.